Revista Poder se traslada a la ciudad de Cartagena y hace presencia en el segundo día de la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Hoy en Voces con Poder tenemos una invitada súper especial. Ella es Daniela Mesa. Daniela, bienvenida a la Revista Poder, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, vale, muy bien. ¿Y tú? Dani, ¿qué significa para ti estar hoy de partícipe en esta Cumbre Mundial de Comunicación Política que no es nada menor? No, yo estoy súper contenta de estar acá, de poder compartir con colegas tan profesionales, tan excelentes en lo que hacen, de poder estar aquí aprendiendo y sobre todo también poder enseñar un poco de lo que yo he aprendido a lo largo de los años en mi experiencia como consultora política. Yo te quiero hacer una pregunta que ha sido muy repetitiva a lo largo de todos estos días, justamente porque me causa un poco de curiosidad. Y he hablado con personas muy importantes, muy cracks, muy inteligentes, y me parece que eres una de ellas. Dani, desde tu opinión, ¿cuál crees entonces que sería el principal desafío de la comunicación política hoy en Colombia? Bueno, en mi opinión, el principal desafío que hay es conectar, realmente conectar. ¿Por qué? Porque estamos saturados. Realmente lo vemos acá, hay datos por todos lados, hay información por todos lados, hay cantidad de contenidos, y tienes que hacer esto, y 1, 2 y 3. Entonces hay tanta cosa que hoy en día el cerebro humano está sobreestimulado, está saturado. Entonces el contenido y el candidato que verdaderamente va a conectar, ese es el verdadero reto, que lograr que conecte con su audiencia. Eso es lo difícil para mí. Háblame de ti. Hoy sé que tuviste una conferencia, un panel, ¿de qué se trató? Porque ese nombre que además me parece súper interesante, dónde nace, cómo nace. Bueno, yo soy Daniela Mesa, tengo 26 años, vengo de Valledupar, Cesar, vengo con la agencia de comunicaciones Tu Imagen, somos una agencia de consultoría política en el Cesar, Guajiro y Magdalena también. Mi conferencia se llamó David versus Goliat, cuando la estrategia vence al poder. Esto fue un caso de estudio basado en una campaña que tuvimos en las últimas elecciones regionales con un candidato que nos llegó de Pueblo Bello, Cesar. Se llamó David versus Goliat porque nos llega este candidato desde Pueblo Bello, un campesino, y lo primero que nos dice es: quiero ser alcalde de Pueblo Bello, no tengo nada. No tengo votos, no tengo estructura, no tengo plata, no tengo nada, y voy contra la persona que ha puesto alcalde por más de 20 años. Y el candidato de él es su hijo. Y nosotros, ¿cómo? Ven, repítenos eso, ¿cómo así? Pero conocimos al personaje, tuvimos ese olfato que decimos nosotros un poquito y dijimos, aquí hay de dónde. Y aceptamos el reto. Entonces dijimos, esto es verdaderamente un David contra un gigante que es Goliat y vamos a dar esta pelea. Y empezamos. Entonces fue una campaña bastante luchada, pero que al final la ganamos. Entonces la conclusión de eso fue: David venció a Goliat. ¿Y cómo fue ese proceso? Bueno, lo que hablaba un poquito en mi conferencia te cuento, y es que en realidad el proceso es lo que uno viene viendo acá, y creo que ha sido un factor que está en común en casi todas las conferencias. Te hablan de lo que sirve, y es que si hablamos de eso es porque es lo real. O sea, a veces uno viene acá buscando una fórmula mágica, es que me van a dar el secreto de la consultoría política, y no hay secreto. El secreto es lo mismo que venimos haciendo, y es: estudia el territorio, analiza qué es lo que sirve allá, analiza los datos y haz una narrativa de acuerdo a esos datos que analizaste de ese territorio en específico y aplícala. O sea, el secreto es la ejecución. ¿Cómo la ejecutas? ¿Cómo ejecutas verdaderamente todo eso que te va a servir? Luego lo mides. Al momento de tú medir, ¿está funcionando? ¿No está funcionando? Y luego miras cómo vas a seguir el tono en la campaña. ¿Lo vas a mantener arriba? ¿Lo vas a mantener abajo? ¿Cómo creas el personaje del candidato? ¿Es un personaje que está por allá arriba o es un personaje que está muy de la gente? Porque depende. Puede que en algunos escenarios te funcione el personaje que está arriba, puede que en otros no. En nuestro caso, vendimos a un personaje muy humilde, a un personaje muy campesino, pero que también, y lo que hablaba un poquito, es que el candidato se construye, no se inventa. Tú no te puedes inventar un candidato con cosas que no tiene. Nosotros trabajamos mucho con la esencia de lo que de verdad está. Y al final, con todo este trabajo que llevamos, pudimos lograr esta victoria. Lo que les decía es que nos llegó una persona que estaba en cero y que al final, con esa medición, pudimos saber que estábamos a la par. Las últimas semanas de la campaña dijimos, estamos iguales, logramos llevar parejo a este candidato sin los mismos recursos, sin la misma estructura, sin lo mismo nada. Logramos llevarlo al nivel parejo, necesitamos como un golpecito final. Y esto fue lo que le encantó a la sala ya cuando les hablé de la campaña de contraste. Entonces les decía, ahí con la campaña de contraste aplicamos un contrastico
inofensivo, la verdad, tengo que decirlo. Nuestro estilo no es de atacar, no es de dañar a nadie, pero muy inofensivo. Tiramos como un chiste en redes sociales y se volvió viral. En el pueblo se volvió viral, eso fue un hit. Yo les decía que ese día trabajamos tanto en el pueblo que yo cuando llegué a mi casa me dormí hasta el día siguiente y cuando me levanté tenía 800 mensajes, pero 800, de que eso se había vuelto viral en todas partes, que la gente estaba feliz, que la gente estaba con la chanza. Y ese golpecito los últimos 5 días antes de las elecciones, siento que nos dio como el impulso final y finalmente David venció a Goliat por 64 votos, decía yo. Y 64. la diferencia mínima, ¿no? Pero Sí, que porque es que yo les hablaba, interesante. es muy chévere cuando a ti te llega un candidato que te va a contratar y te dice, ay, mira, quiero que seas mi consultor, mi asesor de campaña, pero es el candidato que suena y que se oye, no, ese va a ganar, no, ese está arriba, o no, es de los más opcionados. Súper rico cuando te llega un candidato así, pero cuando te llega un candidato que la gente te dice, no, no te metas ahí, ese no tiene nada que hacer. No, es que se va a perder, no te metas. Uno dice, y entonces, ¿será? Pero generalmente ahí está el potencial, ¿no? Entonces porque lo ahí es donde construyen. se ve la verdadera, sirvió la estrategia, tengo unos estrategas que me hicieron llegar. Entonces ahí es donde pasamos, nos igualamos en votos, dimos la estocada final, ganamos por nada, pero viene un último paso en la consultoría política y es el seguimiento. El seguimiento porque la campaña no se gana el día de las elecciones. Hay gente que gana el día de las elecciones, se acuesta y al día siguiente no ganó. Entonces, ahí hicimos un seguimiento porque te cuento que hubo un reconteo. Se abrieron las urnas. Tuvimos unos días, como 4 o 5 días bien intensos. No nos despegamos junto con el candidato en ese reconteo. Y bueno, después en el Cesar eso fue algo muy fuerte. No sé si viste en las regionales. Incluso una registraduría de la región la quemaron, hubo muertos, hubo heridos. Entonces, en muchos territorios quisieron como simular eso, crear el desorden, que se abrieran las urnas, que se perdieran los votos, como generar esa confusión y ese caos. Y nosotros ahí, y luego de 4 o 5 días, nuevamente, David venció a Goliat, finalmente quedó en pie, ganamos, y esa es nuestra campaña apreciada. La verdad, esa es nuestro honor ahí, por lo que te digo, es muy fácil ganar cuando un candidato tiene buenas opciones o buenas probabilidades. Pero aquí las probabilidades, como en David versus Goliat, no estaban a nuestro favor y logramos llevarlo hacia allá. Dani, interesante lo que me dices, pero yo me quiero retroceder un poquito porque hace un rato tú hablabas de la importancia de construir un candidato, ¿no? Entonces, desde tu conocimiento, ¿cómo crees que se construye un candidato? Bueno, como te dije, ahorita te lo mencioné desde la esencia. Desde la esencia es lo más importante. Somos partícipes de que un candidato no se puede inventar, porque cuando tú le pones algo a una persona que no está en él, que no logra conectar, tal sí, vez. no conecta, que es el verdadero reto. Cuando tú le impones es que tú tienes que ser así, pero esa persona no se siente ni siquiera cómoda siendo así, se va a ver fingido, te va a llegar a los lugares y no va a saber hacerlo. Entonces, verdaderamente no va a crear una conexión con la gente. Tú tienes que tomar el candidato que tienes y de ahí saca, te puedo explotar esto. Yo quisiera poderte explotar esta otra cosa, pero no puedo porque no eres así. Por ejemplo, nosotros también tuvimos en esas mismas regionales al alcalde de Valledupar actualmente. Esa fue una ciudad más grande. No aplica el caso que te estoy diciendo. Esta sí fue una ciudad grande. Aquí sí aplicamos todo masivo, toda esta inteligencia, todo este análisis de datos, software. Claro, una ciudad más tecnificada. Y también había personalidades distintas. Entonces hay gente que es más técnica. Este es un excelente gerente, excelente. Es un hombre muy técnico. Entonces de pronto no es como, y no ha sido político, en su vida no era político, sino gerente. Entonces de pronto no tenía esa calidez que no se lo inventamos, sé cómo eres tú y te vamos a vender como lo que eres, lo que sabes hacer. Y así fuimos dando y lo que se va desarrollando, pero no nos inventamos cosas que no están. Como hay gente que dice, es que tienes que llegar haciendo esto. Pero ayer decía Yago de Marta, uno que me encanta aquí, él hablaba, es que ¿cómo hago para hacer esto? Tienes que sentirlo. Claro. Tienes que sentirlo. Si no lo sientes, no se puede inventar porque la gente no lo va a sentir tampoco. Entonces, lo más importante es que salga de la esencia y que de lo que logres rescatar de ese candidato, explotes al máximo lo que sí tiene y lo que no, trates de compensarlo con otras cosas. Hay cosas que se pueden entrenar. Oratoria se puede entrenar, por ejemplo. Pero si no es su fuerte, entonces no lo pongas a dar discursos en todas las tarimas. Ponlo a interactuar más con la gente. Oye, Dani, felicitaciones, de verdad, qué increíble y que eres
Gracias por aceptar la invitación, gracias por el espacio, esperamos volverte a tener en la revista en cualquier momento. Recordarte, por supuesto, que las puertas de la revista siempre estarán abiertas y a tu Muchísimas disposición para cualquier cosa. Muchas Gracias, gracias. Vale, no, gracias a ustedes por tenerme aquí.